Muy bien, como les decía, vamos a empezar con, con el capítulo 3 de nuestro programa de estudios. Inició la presentación. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de campos escalares y luego de campos vectoriales. ¿Qué hay que entender cuando uno habla de campo escalar? Bueno, y vamos a definir campo escalar como una función que a cada punto del espacio le asigna un número, un escalar. Si el punto es de coordenadas x y z, entonces esta función le estaría asignando una magnitud escalar b, de corta mayúscula, en x y z. Esta función asigna un único valor a cada posición y de esta manera la magnitud puede tener un significado físico. La función de corta mayúscula depende del punto y es por ello que se le llama función escalar de punto. Algunos ejemplos. La presión P en un determinado punto del espacio, la densidad ρ, la temperatura T en un cuerpo que se definen en un espacio tridimensional. Si el campo escalar no depende del tiempo, entonces se llama un campo estacionario. Vamos a ver ahora qué hay que entender por la derivada direccional. Y para ello vamos a considerar una función f minúscula, función de dos variables independientes x e y. Y un vector unitario, u, de componentes coseno tita en i y seno tita en j. Entonces, la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario u se escribe, se denota por d sub u f, así como se indica, y está dado por la siguiente expresión. Como toda derivada, esto es un límite. Límite del valor de la función en x más t coseno tita e y más seteno tita menos el valor de la función en x y. Esto sobre t, todo esto, esta diferencia sobre t con t tendiendo a cero. Esta es entonces nuestra derivada direccional. Y, por supuesto, está definido siempre que el límite que se indica exista. Muy bien, vamos a enunciar un teorema a continuación. Si la función f es una función diferenciable de x e y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del versor u, ya definido antes, está dado por la siguiente expresión. La derivada parcial de f respecto de x por coseno tita, más la derivada parcial de la función f respecto de y por seno tita. A continuación, el concepto de gradiente de un campo escalar. Voy a tener una función z, función de x e y, tal que las derivadas parciales respecto de x y de y existan. Entonces, el gradiente de f, que se denota, se escribe nabla f de x y. Este símbolo que tengo aquí, esto es nabla. Es la letra griega nabla. Bueno,
y nabla de f, nabla f, entonces, esto se lee nabla f, es la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j, que es otra notación para el gradiente de la función f. Aquí tenemos la ilustración gráfica de lo que sería el gradiente. Y hay que observar que el gradiente es un vector en el plano, no es un vector en el espacio. Y aquí se indica perfectamente. Aquí tengo en esta superficie las distintas asignaciones a f. Si se considera un punto, entonces nabla f es este vector que tengo en el plano xy. ¿De acuerdo? Eso para tener bien clara la idea. Evidentemente aquí en la definición que habíamos escrito, esto tiene solamente componentes en x e y, ¿verdad? Componentes i, j. Y aquí se nota claramente entonces, con el gráfico más, de que se trata de un vector en el plano. Una forma alternativa de la derivada direccional. Voy a volver a considerar una función f diferenciable de x e y. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u, o versor u si quieren, está dado por nabla f escalar u. Este sigue siendo el operador nabla, ¿eh? Algunas propiedades que son importantes para el gradiente. El gradiente entonces se aplica a funciones escalares. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que nuestra función f asignaba un escalar a cada par de valores de x, y? Y el gradiente resulta una función que resulta ser, perdón, el gradiente de una función resulta ser un vector. Vale decir, el gradiente se aplica a funciones escalares y los resultados que se obtienen son vectores. Y el gradiente apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Esto es una propiedad importante. Por ejemplo, vamos a calcular el gradiente de esta función e elevado a la menos paréntesis x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo se indica? Bueno, el gradiente, nabla f, nabla el operador que deriva parcialmente respecto de x y respecto de y. Entonces nabla f, la derivada parcial de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j. Entonces, ¿qué tengo que derivar? Y la función dada, su derivada parcial respecto de x va a ser mi componente sobre el eje x. Y la derivada parcial de la función que me dan va a ser respecto de y, va a ser la componente en el eje z. Y bueno, se deriva primero e elevado a la función y luego la derivada de la función interna. ¿Está bien? La derivada de la función e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado, su derivada sería la misma expresión. Su derivada parcial respecto de x. Y por la derivada de la función interna, que sería menos 2x.
la derivada parcial de e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado respecto de y, aquí está, más y por la derivada de la función interna. Ya está. Esta es la manera entonces de, dada una función, y fíjense que para cada valor de x, y, esto es un número, un escalar, ¿cierto? Es una función escalar entonces. Y el gradiente resulta un vector. Bien, otro ejemplo. ¿Dónde se puede complicar esto? Y en la forma de la función. Aquí evidentemente hay que derivar primero la función seno. Estoy primero derivando parcialmente respecto de x. Entonces primero la función seno, que se deriva, entonces coseno, y la derivada de la función interna, que estoy indicando. Todo esto es mi componente en el eje x. La componente en el eje y, la derivada parcial de la función respecto de y, se deriva la función seno primero y luego la derivada de la función interna. Aquí estoy indicando la derivada de la función interna. ¿Está bien? Otra, la siguiente función interna que sería x cuadrado, su derivada 2x. Y ahí tengo mi componente sobre el eje x de mi vector gradiente. Aquí de vuelta estoy indicando también la derivada parcial de lo que tengo entre corchetes y luego la derivada parcial de lo que tengo entre paréntesis. Algunas simplificaciones, entonces tengo mi gradiente de f, y nabla f. ¿Están viendo y me están escuchando bien? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, un poco un uso de esto que estamos haciendo es obtener planos tangentes y recta normal a una superficie. Si mi función f es diferenciable en un punto P de coordenada x0, y0, z0 de la superficie S dada por f de x y z igual a 0, tal que nabla de f en el punto P es diferente de 0, al plano que pasa por el punto P y es normal a nabla f en P, se le llama plano tangente a la superficie S en el punto P. Y a la recta que pasa por P y tiene la dirección de nabla F, el gradiente F, en el punto P, se le llama recta normal a la superficie S en el punto P. Y aquí una ilustración gráfica. La superficie, ¿verdad? En color lila, entre claro y oscuro. El punto P. Y el plano tangente en el punto P a la superficie S, que se muestra en este color celeste. Este sería el plano tangente. Muy bien. Y la recta que pasa por aquí, perpendicular al plano, recta normal a la superficie S en el punto P. Muy bien. Vamos a considerar ahora una superficie dada en su forma paramétrica. R, entonces, de U y B. U y B los parámetros.
X de U y B componente en Y de U y B componente en J, Z de U y B componente en K. Esto se define en una región abierta de mayúscula en el plano V. Y voy a considerar un punto U sub 0, B sub 0 en D mayúscula, en la región abierta. Un vector normal en el punto x0, y0, z0 está dada por x en u0, b0, y en u0, b0 y z en u0, b0. Y está dado por el producto vectorial de la derivada parcial de r respecto de u por la derivada parcial de r respecto de v. Y aquí está la expresión a resolver para obtener las componentes en i, j y k del vector n. Esta sería la ilustración gráfica. Tengo la superficie, la derivada parcial de r respecto de u, que me da una tangente, ¿verdad? Una tangente a la superficie en el punto. Y la derivada parcial de r respecto de u, perdón, esto es de b y este otro de u. Y ambos vectores son tangentes a la superficie. Entonces el producto vectorial me da un vector normal a la superficie. Muy bien. Muy bien. Todo esto que dijimos fue definido en campos escalares. Veamos ahora lo que es un campo vectorial. La idea es parecida, pero en vez de estar definiendo un escalar en cada punto del espacio, ahora se define un vector. Un vector E de X y Z. ¿Se entiende la idea entonces? En el caso anterior, a cada punto de coordenada X y Z del espacio le asignábamos un número, un escalar, una magnitud escalar. Ahora, sin embargo, a cada punto del espacio le estamos asignando un vector. Entonces estamos en presencia de un campo vectorial. Por supuesto, la función E va a depender del punto y por ello se le llama función vectorial de punto. Si este campo vectorial no depende del tiempo, entonces se llama campo vectorial estacionario. Algunos ejemplos de campos vectoriales. Un campo de velocidades en un fluido, el campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético, son ejemplos de campos vectoriales. Muy bien, vamos a ver cómo utilizamos el operador Nabla. Bueno, en el caso del gradiente aplicado a funciones f, teníamos Nabla fxy. Operacionalmente se cumple con Nabla es el operador que deriva parcialmente respecto de x y esta derivada resulta la componente en y. Más, sigue operando Nabla. ¿Qué hace ahora? Opera parcialmente respecto de y. Y el resultado de eso sería la componente en j. Y la derivada, más la derivada parcial respecto de z, como componente en k.
¿Qué hacíamos antes? Y aplicábamos este operador a campos escalares. Y con eso obteníamos el gradiente del campo escalar. Traíamos por acá la función y su derivada parcial resulta, respecto de x, resulta la componente en y. Traemos aquí la función y su derivada parcial respecto de y resulta la componente en j. Y puesto en el tercer sumando se tiene la derivada parcial respecto de z como componente en k. Ahora vamos a ver el concepto de divergencia de un campo vectorial. Vamos a extender, entre comillas, el concepto de gradiente para campos escalares. Ahora vamos a ver divergencia de campo en campo vectorial. Y la divergencia operacionalmente es el producto escalar del operador nabla por f de x y. Bueno, y si este es mi vector, entonces la derivada parcial de m, ¿cómo sería el producto escalar? Y acuérdense que esto, su primera componente deriva parcialmente respecto de x. Primera componente por primera componente, entonces tendríamos la derivada parcial de m respecto de x. ¿Cierto? Más la segunda componente de nabla, que es el operador que deriva parcialmente respecto de y. Y esto multiplicado por n me daría la derivada parcial de n respecto de y. La suma de esas derivadas me da la divergencia de f. Y operacionalmente se hace entonces nabla escalar f. Y bueno, esto se extiende a funciones de f de x y z. Y se tendrá un sumando más, ¿verdad? Que resulta la derivada parcial de la función p, que es la función en k de la expresión f, parcialmente derivado respecto de z. Muy bien, y esto es lo que hay que entender por divergencia. La divergencia calculada sobre un volumen es diferente de cero si el número de líneas de campo que entran al volumen no es igual al número de líneas que salen. Aquí yo tengo un cuerpo sobre el que interactúa un campo. Y ahí estamos mostrando las líneas de campo. En este que tengo a la derecha, aquí está. Tengo esta línea que entra, esta otra y esta otra. Estas son las que entran. Esta línea es una que sale, esta es otra que sale, y son 4 líneas que entran y 4 líneas de campo que están saliendo. En este caso, la divergencia es cero. La divergencia sobre el cuerpo, sobre el volumen, es cero. Esa es la idea, la interpretación física. La divergencia es diferente de cero solamente si las líneas de campo nacen o mueren en el interior del volumen considerado. Aquí la divergencia sobre el volumen es diferente de cero. Todas las líneas están saliendo desde el cuerpo. Muy bien, algunas propiedades para la divergencia.
se aplica, como dijimos ya, a funciones vectoriales. Y la divergencia aplicada a una función vectorial resulta una magnitud escalar. Si es que la divergencia resulta diferente de cero, significa que en el interior de ese volumen las líneas de campo están naciendo o se están generando, están muriendo, mejor, se están generando o están muriendo. En este primer caso, entonces, las líneas de campo nacen y en este otro mueren. Positivo si es que están naciendo y negativo si están muriendo. Un ejemplito. Esta es mi función. Y si quiero calcular la divergencia, dijimos operacionalmente vamos a hacer el producto escalar de nabla y f. La derivada parcial de seno de x, entonces, respecto de x, más la derivada parcial de la función coseno y respecto de y. Muy bien. Y en este caso, la divergencia vale coseno x menos seno y. Evidentemente, para cada par de valores x y voy a tener un número, un escalar, una magnitud escalar. Sin embargo, f, aquí en la definición de f, para cada pares de valores de x y voy a tener un vector en el plano x y. Otra función. Bueno, y aquí hay que cuidar de derivar parcialmente respecto de x, la primera componente, y respecto de y, la segunda componente. Muy bien. Si esto derivo parcialmente respecto de x, entonces a coseno y lo veo como una constante. Y derivo x. La derivada de x es 1. Por coseno y me queda coseno y entonces. Y aquí hay que derivar la función seno de y respecto de y. Coseno y. Signo negativo que estaba luego. Y con esto tengo entonces la divergencia de f. Bueno, y acá otro ejemplo. Como les dije, hay que cuidar al hacer la derivada. E elevado a una expresión de x, su derivada es la misma, y luego tengo que estar derivando la función interna, que lo veo como una función de una expresión en x con una potencia 2. Y ahí paro, ¿por qué? Porque la siguiente derivada es de x, que es 1. Y acá lo mismo. Y elevado a una potencia primero y la función interna. Muy bien. Y tengo entonces calculado mi nabla escalar f, mi divergencia de f. Bueno, entonces estamos viendo gradiente de una función escalar, divergencia de una función vectorial, y ahora vamos a ver el rotacional. Y esto vamos a definirlo sobre una función vectorial. Aquí tengo la función a con componente a sub x. Aquí esto es una componente, ¿eh? No hay que ver esto como una derivada. Esto es la componente en y. Esto también, a sub i de x y z, es la componente en j. A sub z de x y z, la componente en k. El rotacional de esta función se define de la siguiente manera. Habla operacionalmente entonces nabla vectorial A.
Y esta sería la regla mnemotécnica para los cálculos. Y un poco adelantándonos, Nabla entonces, si interactúa sobre campos escalares, resulta la divergencia. Perdón, resulta el gradiente. Si Nabla interactúa sobre campos, sobre funciones vectoriales, pero como un producto escalar, resulta la divergencia. Y aquí, como producto vectorial, sobre, por supuesto, funciones vectoriales, resulta el rotacional. Muy bien, y aquí el desarrollo del determinante. Y tengo mis componentes en IJK de mi rotacional. Bueno, y reglitas para calcular. La componente en I. Y fíjense, las derivadas parciales. X, mi componente en y mis derivadas parciales. Y Z. Mi componente en J. Términos que me acompañan, derivadas parciales en X y Z. Aquí tengo indicado la de Z, la componente en X de A y los correspondientes para el segundo término. Y bueno, esto ya se extiende para la componente en K. Las derivadas parciales respecto de X y de Y. Bien. Listas para recordar un poco cómo son estas componentes del rotacional. Bueno, vamos a calcular el rotacional de esta función, menos i en j, perdón, menos i en i más x en j. Estoy indicando mis derivadas. Y lo que resulta. Solamente entonces una componente en K. ¿De acuerdo? Todas estas que señalamos dan cero. No hay expresión en Z, entonces esta primera cancela. Profe, Sí. ¿cuál sería, por ejemplo, o sea, acá la interpretación física, digamos, en este ejemplo? Y como el nombre dice, el rotacional de rotar. Sí, o sea, alrededor del eje o ¿cómo, Y cómo va a sería? depender eso del campo, de qué forma está dado el campo. Porque finalmente, fíjate que las componentes están dependiendo de cómo sería el campo. Vamos a ir con ejemplos más para entender mejor esto. Aquí tengo otra función. Esto estoy mostrando para mostrar un poco las complicaciones que pueden tener, que evidentemente son del tipo de nuestro cálculo anterior, ¿verdad? Problema de las derivadas. No hay expresión en Z, entonces la derivada de f de z parcialmente respecto de y no existe. Bueno, aquí de vuelta 2K, el rotacional de mi función f.
En este caso, evidentemente tiene solamente componente en K. Bueno, nuestro operador Nabla entonces. Vamos a hacer un poco, escribir un resumencito de lo que hacíamos con este operador. Nuestro gradiente entonces se aplica sobre un campo escalar. Aquí U denota un campo escalar. Y el gradiente resulta un vector. Se tiene entonces Nabla U. La divergencia. Nabla, mi operador, y este producto escalar. Y esto está mal. Esto tenía que ser A sub X, ¿cierto? Ahí está mejor. Entonces Nabla interactuando ahora con un campo vectorial. Y se tiene Nabla escalar el vector de componentes A sub X, A sub Y, A sub Z. Y el rotacional, el operador que multiplica, esto operacionalmente, hay que entender esto que se hace operacionalmente. Porque así, esto no es un vector. Hay que entender que esto no es un vector así como está. Y bueno, se tiene el producto vectorial entonces de Nabla con las componentes, con el campo A mayúscula. Muy bien. Bueno, y esto es lo que tenía planeado para hoy. Vamos a seguir en las clases prácticas, con ejercicios para ir viendo un poco las aplicaciones de esto. Y también, por supuesto, los ejercicios que están ya en el aula virtual. Voy a detener la grabación.